Hemos llegado al último versículo del Salmo 23. Hemos estado desarrollando pasaje por pasaje, desempacando el significado de este maravilloso salmo. Es uno de los salmos más bellos, más lindos que existe, y este salmo inicia con una de las frases más preciosas y termina con otra frase increíble. Y quiero que leamos el Salmo 23 ahorita mismo. Acompáñenme. Dice: el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ahora el versículo 6, y esta parte la vamos a ver, esta primera parte. Ciertamente, otra vez, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y termina diciendo: y en la casa del Señor Jehová moraré por largos días. Este último versículo, el versículo 6 del Salmo 23, es una de las frases más lindas, más bellas, más maravillosas que encontramos en la palabra del Señor y que jamás se han declarado en la historia de los seres humanos. Ciertamente es asegurado, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, aquí David está diciendo: tu bondad y tu amor que no falla me seguirán todos los días de mi vida, y yo estaré en tu casa todos los días. Yo sé que tu bondad, que tu amor estarán conmigo, y que tú no me dejarás. Estarán conmigo toda mi vida, y tu casa será mi hogar mientras yo exista. Tu hermosura y tu amor me persiguen todos los días, y estoy en casa siempre cuando estoy contigo. Eso es lo que David está diciendo en este pasaje. Obviamente está hablando de esa relación maravillosa que tenemos con Dios. Dios, nuestro buen pastor, Jesús, nuestro buen pastor, y nosotros sus ovejas. Él tiene un buen plan. Y así como David pastoreaba esas ovejas, y él siempre se aseguraba que las ovejas tuvieran el bien, que estuvieran con la misericordia y el amor y el cuidado del pastor, David dice: así es Dios con nosotros. Pero quiero iniciar viendo esta primer palabra. Dice ciertamente. La palabra ciertamente habla de una profunda seguridad. Esto es así. Es así, sin duda, ciertamente, es garantizado. Hay una profunda seguridad al empezar a declarar estas últimas palabras del Salmo 23. Ciertamente, aquí David está expresando algo que él está más que seguro que así es. Él está más que convencido que así es. Es una convicción que tiene David. Ciertamente Dios me acompaña. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. Ciertamente. Él no dice puede que, o probablemente, o es posible, o sospecho que el bien y la misericordia, o me imagino. No, él dice ciertamente. Él está convencido, tiene una garantía. Si hablaras con David, David te diría: yo lo he visto, yo soy testigo de eso, yo sé, lo he visto en mi vida, que Dios me cuida, que su bien me acompaña, que su misericordia nunca me abandona. Eso nos diría David.
Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de los demás. Lo he visto en la vida de otros. Te hago una pregunta. ¿Has visto tú el bien de Dios en tu vida? ¿La misericordia de Dios en tu vida? ¿La has visto? ¿La has visto en la vida de otros? Entonces tú también eres testigo. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de los demás. Lo he visto en la vida de muchos de ustedes que están conectados ahorita viendo esto. Lo he visto en la vida de miles de personas. Lo he visto en la vida de adultos, de ancianos, de damas, caballeros. Lo he visto en la vida de jóvenes, de adolescentes, de niños. He visto el bien y la misericordia de Dios sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestros planes, nuestros propósitos, los anhelos, los sueños. El bien y la misericordia de Dios siempre van con nosotros. Aquí David pudiera haber usado cualquier otra palabra y no usar ciertamente. Pero cuando él va cerrando estos pensamientos sobre nuestro Señor Jesucristo como nuestro buen pastor, él cierra estas ideas, estos conceptos, diciendo: ciertamente David conoció a un Dios que cumple su palabra. Y si Dios lo dijo, ciertamente sucederá. Si Dios lo prometió, ciertamente pasará. David está convencido, así como yo estoy convencido y como tú estás convencido. Estamos convencidos en lo que Dios ha dicho y lo que Dios hará en nuestra vida. Una de las razones que podemos tener tanta seguridad en cuanto a eso es porque Dios no cambia. Si Dios lo dijo para David, lo dice para nosotros hoy. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo en todos los siglos. Dios no cambia, es inmutable. Y David conocía a Dios como un Dios que si lo dijo, lo hará. Si lo prometió, lo cumplirá. Y en su palabra vemos esto, que Dios nos promete el bien y la misericordia. Y es por eso que Él tiene esta convicción. Y Él está seguro. No tienen que estar sucediendo cosas buenas para Él saber. No tiene que estar en buenos momentos en su vida para saber que Dios es bueno y su misericordia es eterna. Aún en los problemas, en la dificultad, aún en la escasez, aún en la enfermedad, aún en las situaciones desagradables de nuestra vida, podemos tener la seguridad de que Dios es bueno y su misericordia es eterna. Por eso el bien y la misericordia siempre nos acompañará a nosotros que somos las ovejas del buen pastor. Y es por eso que Él dice: ciertamente, ciertamente, sin duda, es garantizado. Ahora, ¿qué significa este bien y misericordia? Además de por qué dijo ciertamente, ¿por qué seleccionó el bien y la misericordia? ¿Sabe? Usted conoce que el bien y la misericordia son dos cosas maravillosas que todos necesitamos. Todo ser humano, independientemente de dónde está, cuántos años tiene, de qué nación, cuál ha sido su pasado, qué es lo que anhela en el futuro, todo ser humano quiere estas dos cosas. Todo ser humano, independientemente de lo que sea el contexto de su vida, todos queremos el bien y la misericordia. Son dos cosas tan deseadas, son dos cosas que nuestro mundo anhela. ¿Quién no desea el bien? ¿Quién no desea la misericordia? Y aquí David dice: estas dos cosas las tenemos en nuestro buen pastor. Este buen pastor, además de todo lo que ha hecho, hablamos de los pastos verdes, de las aguas tranquilas, hablamos de esa meseta, esos lugares altos donde el pastor prepara la mesa para nosotros. Nos ha hablado de su protección, nos ha hablado de que Él nos acompaña en esos valles terribles, valles de sombra de muerte. Nos habló de que su vara y su cayado traen aliento, traen protección a nuestra vida.
Nos ha hablado de todo eso y por si hay dudas, Él dice, ciertamente el bien y la misericordia, dos cosas que anhelamos profundamente. No solo el bien, porque somos pecadores y necesitamos misericordia, pero no solo la misericordia, porque somos frágiles y necesitamos el bien. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos el bien, necesitamos la misericordia. Todo ser humano en nuestro mundo anhela eso. Anhela el bien y la misericordia para su familia, para sus asuntos, para sus finanzas, para su cuerpo. Todos necesitamos. Cada persona anhela el bien físicamente, el bien emocionalmente, el bien espiritualmente. Necesitamos la misericordia de Dios porque somos fallados. Todos lo anhelamos. Pero también me llama la atención que no solo dice ciertamente y es el bien y la misericordia, pero también nos dice, me seguirán. Me seguirán. Escucha, en un mundo que está persiguiendo las cosas que anhela, aquí David dice, a mí me van a seguir. No es cuestión de que él estará siguiendo el bien y la misericordia. No es que él anda buscando dónde está el bien, dónde hay misericordia para ir. A donde él vaya, dice, el bien y la misericordia a mí me seguirán. Entonces, si yo voy para allá, allá va el bien y la misericordia. Y si yo regreso para acá, acá viene el bien y la misericordia. Si voy para arriba, allá va. Si voy para abajo, acá va. Si voy afuera, si voy adentro, a donde sea que me encuentre, el bien y la misericordia me seguirán. Esa es una promesa maravillosa. Vendrán en pos de mí, me seguirán. A la medida, dice David, que yo como la oveja del buen pastor, a la medida que yo voy en pos del buen pastor, en pos de mí viene el bien y la misericordia. A la medida que yo sigo a Dios, a mí el bien me sigue. Yo no tengo que buscar el bien. Yo no tengo que perseguir el bien. A mí el bien me sigue. Yo no tengo que buscar dónde está la misericordia. Yo no tengo que perseguir la misericordia. A mí me perseguirá la misericordia. Qué maravilloso es esto. Esta es una forma tan sorprendente de descubrir a Dios. Es una forma tan sorprendente de conocer a Dios. Y es una forma tan sorprendente de describir cómo es Dios. Muchos están acostumbrados de repente a tener un concepto de que Dios permanece en un solo lugar, que Dios permanece en un lugar estático, está sentado posiblemente sobre su trono y que de ahí no se mueve, y que ahí está y es un gran ser celestial y ahí está en su trono y que ahí no se mueve. Y que de ahí todo lo maneja y que solo da órdenes y que ahí está. Muchos tienen un concepto de Dios así. Sin embargo, aquí David dice, mi Dios es móvil, mi Dios es activo, mi Dios se mueve, no está estático en un solo lugar. Mi Dios me sigue. El bien y la misericordia de mi Dios viene conmigo, me acompaña. Su presencia está conmigo. Me sigue como alguien que está siguiendo la pista de alguien más. Así el bien y la misericordia de Dios me acompaña. Me persigue, me busca, me acorrala. Él es mi Dios. Mi Dios me busca. ¿Sabes? Que aún antes de conocer a Dios, Dios nos busca. ¿Sabías eso? Posiblemente tú estás ahorita viendo, estás escuchando y tú no conoces a Dios. Y tú dices, sí, pastor, pero lo que usted está hablando es para los creyentes, es para los cristianos, los que ya han puesto su fe y su confianza en el Señor. Y tienes razón, tienes razón. Porque aquí David está hablando de la relación entre el pastor y la oveja. Si no eres oveja del pastor, entonces esto no aplica. Esto es para el rebaño del buen pastor. Estos son para las ovejas del buen pastor. Pero sabías que aún no, al no conocer a Dios, al no ser parte del rebaño de Dios, Dios también te persigue. Dios te persigue con su gracia, con su amor.
Dios se revela a través de su palabra para que lo conozcas y regreses o te integres a ese rebaño, a esa familia de Dios. Que seas parte de la familia de fe para que el bien y la misericordia también te sigan. Pero aún, al no ser parte de la familia, todos los que hemos confiado en el Señor, lo hemos hecho porque Dios nos persiguió, Dios nos alcanzó. Ahora, te hago una pregunta. ¿Sientes que alguien te está persiguiendo? ¿Sientes que alguien te persigue? Es muy probable que ese es Dios. Y Dios te está persiguiendo en diferentes formas. Aprieta por aquí, trabaja por acá, mueve tal circunstancia por acá, permite esto otro por allá. Y lo hace porque Él quiere lograr tu atención. Dios quiere que tú digas: Señor, aquí estoy. Señor, ven a mí. Perdóname, sálvame, transfórmame. Ese es Dios persiguiéndote. Nuestro Dios es un Dios activo. ¿Por qué no le dices al Señor: heme aquí? Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Dejaré de correr de tu llamado, dejaré de huir de tu voz. Esto sucedió con Jonás. Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas y prediques en Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de ir hacia Nínive, agarró un barco y se fue al lugar opuesto. ¿Y qué pasó con esa tormenta que surgió? Ese gran pez. Ese es Dios persiguiendo a Jonás. Dios persiguiendo al hombre para cumplir los propósitos que Él tiene. No solo para esa persona, no solo para Jonás, pero para toda una nación. Dios está haciendo eso. Y Dios te dice: todo lo que yo hago es bien. Si estás en una tormenta como estaba Jonás, es para tu bien. Si te traga un gran pez y estás en su interior por 3 días, es para tu bien. Si te vomita en una costa, es para tu bien. El llamado que yo tengo para ti es para tu bien. El propósito que yo tengo para ti, dice Dios, es para tu bien. Y lo hago por misericordia. ¿Por qué no destruyó Dios a Jonás? ¿Por qué no nos destruye el Señor a nosotros? Por su misericordia. Las circunstancias que están sucediendo en su vida, las cosas que están pasando ahorita, están ahí porque Dios te está persiguiendo. Dios está cerrando puertas porque quiere que no pases por ahí. Dios está abriendo otras puertas porque quiere que sea por ese lugar. Nunca te olvides que Dios está trabajando. Nunca Dios te dejará. Cuando David dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, él dice ciertamente porque él tiene esa convicción de que Dios lo ha dicho. Dios ha prometido su bien para mí. Dios ha prometido su gracia, su bondad, su misericordia. Y si Él lo ha prometido, yo puedo estar seguro de eso. Y la misericordia de Dios estaba con David, no solo cuando las cosas iban bien. Cuando David miserablemente falló, ahí estaba la misericordia de Dios. Ahí estaba el bien de Dios. Esto es lo que nos sigue, esto es lo que nos acompaña. Y cómo anhelo que hoy, a través de este mensaje, a través de estos minutos que estamos aquí juntos, tú puedas convencerte de que Dios no te va a obligar a hacer nada, será decisión tuya. Pero Él quiere tu bien. Él va a trabajar las cosas en tu vida para tu bien. Él quiere bendecirte y está usando su poder, su amor, su gracia para convencerte de que tú puedes confiar en Dios. Confía en Él hoy. Yo sé que vivimos en un mundo donde uno no puede confiar en nada ni en nadie, pero en Dios sí. En Dios podemos confiar.
Por eso podemos decir ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia. No los problemas, no la crisis, no la escasez. El bien y la misericordia a mí me seguirán, a ti te seguirán. Y no solo me van a seguir, no solo te van a seguir, pero dice, me seguirán todos los días de mi vida. Una cosa es que uno tenga un tiempo afortunado de, entre comillas, suerte y que las cosas le vayan bien. Y otra cosa es que todos los días de su vida, en su entrada, en su salida, en su viaje o en su estar en casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con los compañeros, en el campo deportivo, en la iglesia, en el taxi, en el bus, en el vehículo, con los amigos, con la familia, en el trabajo, en los paseos. Todos los días, en todo lugar, que tengas esa, entre comillas, buena suerte, no es buena suerte. Ese es el bien. Ese es el favor de Dios. Esa es la bendición de Dios. Y uno a veces ve a personas y dice, si yo tuviera los talentos que tiene esa persona, si yo tuviera la habilidad que tiene esa persona, si yo tuviera el trabajo que tiene esa persona. Yo sé que hay muchas personas que han logrado cosas de forma mala, malvada, de forma tramposa. Yo sé, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando Dios empieza a bendecir a uno y a prosperar a uno. Y lo van ascendiendo en el trabajo. Y le van aumentando su sueldo, su salario. Y las puertas se están abriendo y oportunidades de bendición. Uno necesita reconocer que es Dios el que hace eso. Y es todos los días, no de la semana, no del mes, ni siquiera del año. Todos los días de mi vida. Si mi vida son 50 años, los 50 años el bien y la misericordia están conmigo. Si mi vida es de 70 años, 70 años el bien y la misericordia van conmigo. Si mi vida es de 120 años, aleluya, 120 años el bien y la misericordia me seguirán. Es siempre, es todo el tiempo. Constantemente, todos los días, cada día, siempre. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que David nos está recordando. Nada se compara, escúchame, nada se compara a tener la bendición de Dios. Nada se compara a tener el favor de Dios. Es por eso que David inició diciendo en este salmo, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque nada se compara a tener a Dios. Aunque no tenga lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo, tengo a Dios. Y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Porque Él es la fuente de todo. Y ese Dios tan maravilloso no es quieto en un lugar y que de ahí no se mueve. No, Él se está moviendo, me está persiguiendo. Ahora le pido que haga esto en los próximos minutos. Piense en su propia vida. Deténgase a pensar en su propia vida, su propia familia, su propio contexto. Yo no conozco necesariamente todo lo que está pasando con todos los que están ahorita viendo y escuchando. Pero Dios sabe. Y piense por un momento sobre lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Estás frustrado? ¿Estás disfrutando de la vida? ¿Tienes problemas? ¿Estás enfrentando enfermedad? Posiblemente algo mucho más grave que la enfermedad. Enfrentando el cáncer,
enfrentando cosas trágicas como producto de esta pandemia. Estás ante el divorcio. Estás ante cualquier situación negativa, terrible en tu vida. ¿Sabías que Dios ahí está? Y el bien y la misericordia de Dios te acompañan. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en tu vida? ¿Te ves solo o sola? ¿En tu casa? ¿Con tus hijos después de que tu esposo, tu esposa te abandonó? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que ves para tu futuro? Pues yo quiero que sepas que Dios ahí está. Dios está contigo, tiene un buen futuro. Dios ve tu futuro, un futuro de bendición. ¿Te ves sin trabajo? ¿Te ves perdiendo tu trabajo y te encuentras en una situación que no sabes cómo harás? Dios va a suplir, Dios se encargará. Hoy hablaba con alguien acerca de eso, hablaba de los milagros de Dios. ¿Sabe? A veces Dios no nos llena de todo lo que queremos, sino que nos lo va dando día a día, paso a paso. Lo pudiera haber dado todo de un solo, para ya no preocuparnos, ¿verdad? Pero por eso no lo hace, porque ya no nos preocupamos, ya no lo buscamos, ya no oramos, ya no se lo pedimos, pero lo va haciendo paso a paso. El bien y la misericordia te van a acompañar cada día, en cada proceso, en cada situación. Ahí está Dios. Dios ve tu dilema, Dios ve tu problema, Dios ve tu soledad, Dios ve tu tristeza, Dios ve tu dolor, Dios lo ve. ¿Por qué? Porque ahí está el buen pastor. Y ahí está el buen pastor para tomarte a ti de la mano. Te agarra de la mano y avanzarás. Porque ese bien y misericordia van contigo. David dice, el bien y la misericordia me van a acompañar a donde quiera que yo vaya. Entonces, si voy a enfrentar un divorcio, ahí va el bien y la misericordia. Si voy a enfrentar el cáncer, ahí va el bien y la misericordia conmigo. Si voy a enfrentar la muerte de un ser querido, ahí está el bien y la misericordia acompañándome. Dios no nos ha prometido una vida sin conflicto y sin dolor. La vida no es un lecho de rosas. Hay sus problemas. Pero escúcheme, qué terrible sería enfrentar las dificultades de la vida sin el bien y la misericordia de Dios. Cuando David miraba a sus ovejas y miraba el amor que él sentía por las ovejas, y cada vez que el pastor estaba ahí con esas ovejas, el hecho de que el pastor estaba ahí, la oveja estaba tranquila. Y él dice, así es Dios. Y Dios siempre está ahí para su bien y su misericordia. Si tú hoy no conoces a Jesús, el primer paso para que te siga el bien y la misericordia es que conozcas a Jesús, que te rindas a Él. Yo quiero hoy darte una oportunidad para que lo hagas. Si deseas rendirle tu vida a Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Va a ser breve, sencilla, pero hazlo de todo corazón y yo te garantizo que Dios te va a escuchar. Cierra tus ojos y repite después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede perdonar mi pecado y limpiarme toda maldad. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Gracias por permitirme escuchar y ver este mensaje. Y ahora yo sé que tú me escuchas. Desde hoy en adelante no seré la misma persona. Seré una persona bendecida porque soy tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Felicidades. Felicidades si tú hiciste esa oración hoy por primera vez o te estás reconciliando con el Señor. Quiero pedirte un favor más. Te pido que me escribas. Aquí está mi correo, aquí está mi número
mándame un mensaje de texto, mándame un correo electrónico, escríbeme y déjame saber lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. Queremos ayudarte a crecer y a madurar en tu fe. También queremos ayudarte, aconsejarte si es posible en tus decisiones y ayudar a que tú puedas lograr todo lo que Dios tiene para ti. Entonces comunícate con nosotros.